Bien, vamos avanzando ya en este tema, nos va quedando menos. Otra cosa que hay que saber es la figura de la regencia. Insisto, más o menos yo creo que por el, el nivel de esta clase no hace falta mucha explicación, pero vamos a hacerlo como si no supiéramos nada. Vale. Para entender la regencia y para luego entender la tutela y para distinguirla ambas, que he puesto un epígrafe de distinción de ambas, hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que eh, lo tengo en este apartado. Lo tengo en este apartado. Empiezo por aquí, fijaos, ¿vale? El rey no deja de ser una persona. Es una persona. No es un ángel del cielo. Es una persona. Entonces, el rey tiene en su vida dos facetas. Tiene su faceta de rey y su faceta de persona. Entonces, desarrolla unas funciones, digamos, que son las funciones de su vida personal y desarrolla las funciones de ser rey de España, que son precisamente las que acabamos de decir ahora, las del artículo 62 y las del artículo 63. Esto es absolutamente fundamental, porque entendiendo esto, que el rey es una persona y que tiene funciones de su vida privada y funciones de las que establece la Constitución, entendemos qué papel juega la tutela y qué papel juega la regencia. La regencia, que es la primera institución que os explico, viene a influir en las funciones del 62 y del 63. ¿De acuerdo? Entonces, la regencia se plantea en un caso o en dos casos, como vamos a ver, en las que el rey no es capaz de desarrollar las funciones que le encomienda el artículo 62 y el 63 de la Constitución. Entonces, como no es capaz de desarrollar esas funciones, otra persona las desarrolla temporalmente en su nombre, que es el regente. Vale. ¿Esto quiere decir que esta persona es el rey de España? No. Esta persona es el regente del rey, si se quiere decir. Y es el que transitoriamente, por la minoría de edad o por la inhabilitación del rey, es el que va a desarrollar las funciones de rey, las funciones del artículo 62 y del artículo 63, pero no es el rey de España. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué puede ocurrir esto de la regencia? Pues esencialmente si leéis la Constitución en dos casos. Cuando el rey es menor de edad o cuando el rey se inhabilita para el ejercicio de sus funciones. Y, ojo, así lo reconocen las Cortes Generales. O sea, no es una cosa que digas, no, el rey se inhabilita. No, no, no. Esto tiene que haber un acuerdo de las Cortes Generales en las que declara y en las que afirma que el rey está inhabilitado para el ejercicio de sus funciones. En estos dos casos, insisto, el rey no puede desarrollar sus funciones oficiales, sus funciones de rey, sus funciones del artículo 62 y el artículo 63. Y por tanto, tenemos que acudir a otra persona que transitoriamente y hasta que esto desaparezca, lo haga. ¿Vale? Muy bien, pues aquí en esta diapositiva, que no sé si os gustará, pero he intentado resumir los dos casos en los que puede ocurrir y puede entrar a jugar el tema de la regencia, quién es el regente en cada uno de los casos, y por último, en el último de los apartados, que es el que sí que os quiero recordar, es unas cuestiones generales que se tienen que cumplir, bueno, que esencialmente tiene que cumplir el regente. Pregunto, antes de nada, ¿alguien me puede decir alguna diferencia que típica de examen y que típica que hay que saber entre la diferencia entre los requisitos que se exigen al regente y los que se exigen al tutor? Hay uno que es diferente para uno y para otro y que es muy típico. ¿Nadie me lo va a poder decir? Yo tengo fe en que sí. ¿Nadie? Veo agua. Estas, o sea, dices las diferencias, ¿no? En ambos casos, para ser regente y para ser tutor, se exige una cosa, pero hay una pequeña diferencia. ¿Ser español ¿Qué más? de origen? Eso. Muy Pero bien. que me la Muy bien. saco, que este año me la saco. Bien, claro que sí, hombre, esa es la actitud. Muy bien. Si os fijáis, luego os explicaré tutela, pero para ser regente, la Constitución dice que hay que ser español y no dice más. Vale. Si vamos a la tutela, ahora la explico, ¿eh? Pero si vamos a los requisitos, dice. Ay, no lo he puesto aquí. No lo he puesto. No he puesto justo este requisito. Ya, pues entonces, si no lo he puesto aquí, ya os digo que A ver.
Vale, esto ya os digo que modificaré las diapositivas porque es lo que preguntaba aquí, ¿vale? Esto no he puesto incompatible, no se puede dar si no hubiera tutor. Vale, esto lo tengo que cambiar, no lo he puesto, ¿vale? Pero si leéis la Constitución en su artículo de la tutela, dice que hay que ser español de nacimiento. ¿Esto sabemos qué diferencia hay entre decir hay que ser español de nacimiento? Porque se puede adquirir la nacionalidad, digamos. Efectivamente. Esto no nos entra porque realmente entraría dentro del título primero de la Constitución, pero os lo cuento para que lo sepáis, quizás también, aunque seguramente lo sabréis, pero la nacionalidad española hay dos vías o hay dos tipos de nacionalidad. Digamos, la nacionalidad de origen, que es la que se adquiere con el nacimiento, y originaria también se dice, o la nacionalidad derivativa o derivada, que es la que se obtiene a través de un procedimiento administrativo, esencialmente. Entonces, yo en lo largo de mi vida, y mira que he estudiado años, pero no he llegado a, salvo esto, no he llegado a ver un caso de una norma, de lo que sea, que me exija ser español de un tipo o de otro. O sea, hay para muchas cosas que se dice, se tendrá que ser español, para ser defensor del pueblo o para ser vocal, hay que ser español. Pero nunca he encontrado una norma que me diga español de un tipo o de otro, porque esencialmente esto es como el nacimiento o la adopción. O sea, es un hijo por nacimiento, un hijo por adopción, es lo mismo, mismos derechos. Y uno es por filiación, el nacimiento, y el otro es por un procedimiento administrativo de adopción. Es lo mismo. Los derechos son idénticos y la relación jurídica que se crea entre el padre y el hijo es la misma. Pues esto es lo mismo. Yo no he encontrado nunca realmente una norma que me condicione lo que sea a ser español de origen. La única norma que yo he encontrado que me habla de español de origen es, lo voy a enseñar, porque no, lo voy a corregir y lo voy a poner aquí, ya aviso, para que lo sepáis, que se me ha olvidado ponerlo aquí, lo pondré aquí, pero para que lo veáis en la Constitución, bueno, es el artículo 60, ¿vale? Que es el que regula la tutela y dice que siempre que sea mayor de edad y español de nacimiento, o sea, te quedas muerto. Entonces, típica pregunta de examen es que entre los requisitos para ser regente, que nos ponga que tiene que ser mayor de edad, que es verdad, y que nos ponga que hay que ser español de nacimiento, eso es mentira, ¿vale? Solamente en la tutela se exige que sea español de nacimiento, lo cual es muy fuerte, muy fuerte. ¿De acuerdo? Entonces, vuelvo a lo mío. Acordado esto porque esto es típica pregunta de examen y esto se lo sabe todo Dios. Entonces, esto acordados. Conclusión, la regencia, cuando el rey no puede desarrollar sus funciones del artículo 62 y 63, en estos dos casos, cuando se inhabilita, cuando es menor de edad, ¿quién puede serlo? Pues ahí yo lo pongo, ¿vale? Esencialmente cuando es menor de edad, lo será el padre y la madre del rey, o si no están porque han fallecido, el que tenga que vaya a suceder a la corona, si hay un abuelo o hay un descendiente, el que haya, esencialmente. Y si es porque se han habilitado, pues en principio el príncipe heredero, claro, si es mayor de 18, porque si no es mayor de 18, tampoco cumple los requisitos. En el caso sería otra vez padre, madre y demás. O sea, el camino al final es el mismo. Y en cuanto a los requisitos, sí que recordar importante que para ser regente hay que ser español, no te dice qué clase de español, y mayor de edad. Y por último, que si no hay persona que pueda ejercitar la regencia, lo mismo, porque el rey está solito en el mundo, las Cortes Generales vuelven a decir qué es lo que pasará. Y en esencia, pues nombran a un regente que, como curiosidad, que también recomiendo que lo sepáis, se nombra un regente que puede ser 1, 3 o 5 personas. Es curioso, pero bueno, puede ser que la figura de la regencia nombren a 3 o 5 personas. Pregunto, por curiosidad, ¿por qué me dicen 1, 3 o 5 y no 2 o 4? ¿Os ocurre algún motivo? Esto, por cierto, les digo, acordaos, porque aparte de que es curioso, en la tutela esto no existe. Tutor hay uno, mientras que regentes pueden ser 1, 3 o 5 personas. Pero al margen de esto, ¿por qué son Puede 1, 3? ser porque, bueno, no, iba a decir, porque si es uno, no le pueden rebatir su Uno autoridad. puede ser. Yo digo, Sí, ¿por qué no claro, son 2 o 4? O sea, ¿por qué dice 1, 3 o 5 y ni no? idea. No. ¿No se os ocurre? He venido a descubriros el mundo, ¿eh? Cada cosa lo estoy sacando punta y hasta más no poder. No lo sé porque yo no hice la Constitución, ¿vale? Partimos de esta base. Pero digo yo que no serán ni 2 ni 4 porque si hubiera una regencia de 2 personas, uno puede decir una cosa y otro puede decir otra cosa. ¿Y cómo se ponen de acuerdo? No se pueden poner de acuerdo. En cambio, si son 3,
2 dirán que sí y uno dirá que no, pero siempre tomarán decisiones acertadas. O si es uno, será lo que se diga. ¿Vale? Por eso son impares. O 5. 5 puede ser que digan 3 que sí, 2 que no. Es decir, para la toma de decisiones importantes, si os fijáis, son números impares. Pregunta para unos avanzados. ¿Alguien sabe los dos tipos, bloque número 4, bloque de personal? ¿Alguien sabe cuáles son los dos tipos de órganos de selección en los procedimientos selectivos? Los dos tipos de... Sé que doy muchas vueltas, lo sé, pero cuando yo digo pregunta a unos avanzados, si no lo eres, desconectas y fuera. Pero si eres un avanzado, te invito a que me contestes. ¿Sabes cuáles son los dos tipos de órganos de selección que regula el TREBEP, el texto de fundido Estatuto Básico del Empleado Público, para los procedimientos de las oposiciones? Te habla de dos tipos de órganos de selección. ¿Sabes cuáles son? O sea, ¿te refieres a lo del concurso? Sí, cuando se hace un procedimiento selectivo, Sí. concurso, oposición y tal, te dice que los órganos de selección, los que valoran, los que hacen los exámenes, los que hacen tal, pueden ser dos. Pueden ser, ¿cuáles pueden ser? Lo digo yo. Pueden ser tribunales o comisiones permanentes de selección. ¿Nos suena esto? ¿No? Tribunales o comisiones permanentes de selección. Si os fijáis, si leéis el TREBEP y el Real Decreto de 1995, cuando desarrolla los tribunales, ¿os acordáis los miembros que pueda haber los tribunales? Te dice lo mismo de esto, te dice miembros impares. 3, 5 o 7 creo que dice, de hecho. O te dice como mínimo. Y te dice solo miembros impares. Yo lo descubrí ahí. Y dije, joder, ¿por qué dice miembros impares? Lo mismo, porque en un proceso selectivo, imaginemos que hay el proceso selectivo para el Cuerpo de Inspección de Hacienda. El vuestro, el administrativo del Estado, lo hace la Comisión Permanente de Selección, que esta se modificó hace tiempo, bueno, ya hablaremos de ello. Pero imaginaos el procedimiento del mío, ¿vale? El Inspección de Hacienda. Yo en mi ejercicio 4 y 5 voy delante de 6 pavos y me pongo a cantar temas. Una hora hablando, bla, 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 cantando temas. Si el Tribunal de Inspección de Hacienda son 4, puede darse el caso de que 2 digan, figura. Un máquina, para adentro. Y digan 2, no lo veo, ¿eh? Un inútil. ¿Qué pasa? No se ponen de acuerdo. Conflicto. Si son 3, nunca pasará eso. Porque habrá 3 que digan un crack y 2 que digan que es un inútil. Entendedme, ¿no? Un poco para... Pero no va a haber nunca. Entonces, por eso vais a ver que es muy tradicional que en algunos casos siempre se digan números impares. Pues es por esto. Por el tema de las decisiones. No sé ni para qué os cuento estas cosas, pero no sé, lo cuento porque es que luego este tipo de cosas son las que se nos quedan. Pero bueno, ya No, resumo. es bueno saberlo, es bueno saberlo. Vale, que igual me estoy poniendo un poco pesado, disculpadme. Tutela. La tutela viene a ser esto tengo que eliminarlo también, disculpa que se me olvida, es que estoy haciendo muchas cosas a la vez, ¿vale? Esto también lo quitaré porque es la nota del regente otra vez, que es la misma del otro apartado, pero bueno, más o menos me entendéis. La tutela viene a ser cuando el rey no puede desarrollar, pero no las funciones del artículo 62 y 63, es decir, no sus funciones del rey, sino las funciones de persona del mundo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el rey no puede desarrollar las funciones propias de su persona, entonces se nombra un tutor. Esto que se regula en la Constitución como la tutela, artículo 60, ¿no? Y que se le dedica un artículo en la Constitución, es algo que tenemos todos. En la vía civil todos, cuando somos menores de edad, tenemos algo que se llama patria potestad. ¿Vale? La patria potestad es esencialmente el complemento que le falta a toda persona que no es mayor de 18 años que no tiene capacidad de obrar. ¿Vale? Iros quedando con esto porque lo voy a preguntar 35.000 veces. ¿Cuándo se tiene capacidad de obrar? Eso te dice el Código Civil. Y en las personas te da capacidad de obrar cuando tienes 18 años. Vale. ¿Qué pasa hasta que no tienes 18 años? Porque necesitas un complemento a la capacidad de obrar. ¿Quién te da este complemento? Tu tutor legal, que en el caso de los menores de edad se suele llamar, se identifica con la patria potestad y son tus padres. Entonces, es que el caso del rey es lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos, si hubiera, Dios no lo quiera, pero si hubiera ocurrido que nuestro actual rey hubiera fallecido cuando Leonor tenía 16 años, cuando Leonor tiene 16 años no puede. Número 1, ni desarrollar las funciones del 62 y del 63. No puede desarrollar las funciones del rey. ¿Por qué? Porque no es mayor de edad. Y por tanto se tendría que haber nombrado a un regente para que desarrolle las funciones del 62 y el 63, insisto, las funciones de rey. Pero es que además
como toda persona menor de 18 años, no podría haber desarrollado los actos, encaminados a la gestión de su patrimonio, porque es menor de edad. Entonces, se tendría, como todo el mundo, si es menor de 16 años, designado quién es el tutor de esa persona. En el caso del rey, por ser la figura que es, no se remite a las normas de derecho civil que tenemos todos los pobres, sino que la Constitución le da ahí el toque de, oye, pues la tutela va a quedar regulada en la propia Constitución del rey, ¿vale? Y te da ciertas normas. ¿Cuándo ocurre esto? Solamente cuando el rey es menor de 18 años, ¿vale? Pero que todo el mundo, como aquí, toda persona menor realmente tiene un tutor. Eso es lo que yo decía, ¿de acuerdo? ¿Quién será el tutor del rey? Hay que pensar que ¿cuándo va a ocurrir que una persona menor de 18 años le venga al trono? Pues, hombre, va a ocurrir en general, pues, cuando fallece el rey. Entonces, cuando fallece el rey, insisto, si hubiera pasado, que gracias a Dios no ha pasado, que teniendo 15 años Leonor hubiese fallecido nuestro actual rey, Leonor se habría encontrado en situación de que necesita un tutor porque no tiene 18 años. ¿De acuerdo? No tiene todavía capacidad de obrar. Entonces, ¿quién habría sido su tutor? Aquí el orden es ligeramente diferente. Hay un escalón antes y el escalón antes es que es tutor quien nombre el rey difunto. Es decir, el rey seguramente tenga su testamento, como todos podemos tener el nuestro, y haya dejado designado que el tutor del rey sea esta persona. Este tiene preferencia sobre luego que sea el padre o la madre viudo. Entonces, si el rey hubiera fallecido y hubiese nombrado, me lo invento, me lo estoy inventando, hubiese nombrado tutor de Leonor a Daniel Alcalde, pues yo sería tutor. Si el rey no hubiese nombrado a nadie en su testamento, le viene el trono a Leonor y sería, pues, en este caso, la madre. Si no hay ningún tutor, ¿qué pasa? Pues que lo nombran las Cortes Generales. Pero no veréis aquí que pone tutor 1, 3 o 5 personas, porque esto es una persona, que lo que va a hacer en esencia es ser tutor civil del rey menor de edad. ¿Vale? Me falta añadir estas diapositivas, que para ser tutor hay que ser mayor de edad y español de nacimiento. Entonces, por favor, tened en cuenta que si las habéis descargado ya o las descargáis tal, esto lo subiré esta noche o mañana. Entonces, tened en cuenta que aquí habrá un cuarto punto que ponga para ser tutor hay que ser mayor de edad y español de nacimiento. Y quedaros con la vaina del nacimiento porque no es lo mismo que en el regente, que no se exige que sea de nacimiento. ¿Vale? Vale, he hecho un apartado expresamente para distinguir la tutela de la regencia. Más o menos creo que he sido suficientemente plasta como para que ya haya quedado claro las diferencias, pero esencialmente pues lo he puesto por si alguien no ve la clase o yo qué sé, no le caigo en gracia y no quiere escuchar lo que digo, pues que viendo estas diapositivas se dé cuenta de las diferencias. Creo que he puesto a la señora esta de El Triunfo, que me hace mucha gracia. Cómo se ríe. Y bueno, esencialmente os digo que el regente es la persona que va a venir a desarrollar las funciones de la Constitución, que las funciones que la Constitución atribuye al rey, mientras que el tutor va a ser el que desarrolle las funciones propias de una persona que no tiene capacidad de obrar. No sé si incluso, bueno, no he puesto nada más. En fin, yo creo que queda más o menos claro. Si alguien no ha entendido algo ahora, que me lo diga ahora, porque esto seguramente ya no vuelva a hablar de esto hasta la siguiente vuelta, que será dentro de mucho tiempo. Y bueno, si no dudas o lo que sea, me decís, ¿vale? Bien, y terminamos este tema, que parecía que iba a tener cosas poco interesantes, y fijaos para lo que está dando, con el tema del refrendo, los actos del rey. Vale, fijaos, bebo agua, ya ha dejado de llover, menos mal. El tema del refrendo de los actos del rey está vinculado a algo que empieza diciendo el artículo 57, que es el que comienza con el tema de la corona, era 56. Y si os fijáis, yo una vez puse un simulacro de este examen y la pregunta del examen era, no me acuerdo qué decía, pero una de las respuestas era que el rey es un irresponsable. La verdad es que para haceros hincapié y que os quedéis con la idea, lo iba a poner en las diapositivas, pero por miedo a que me persiga la Casa Real en mi condición de funcionario, no lo he puesto. No he puesto que el rey es un irresponsable y he puesto que califica de irresponsable al rey, para que no parezca que lo digo yo. Pero si nos leemos el 56.3, es que dice que el rey es un irresponsable. ¿Cómo lo dice? Dice que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. No está sujeta a responsabilidad, es un irresponsable. No, tampoco es que yo haya dicho nada. Vale. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que quedarnos al efecto de examen? Pues que el rey
todas las funciones que hace, como son light, él no tiene responsabilidad de nada de lo que él hace. ¿Pero por qué? Porque todas las funciones que hace son figurativas. Es decir, si él convoca a las Cortes Generales, no lo hace porque él haya querido. Lo hace porque él ha validado una decisión de las Cortes Generales. Y por tanto, quien debe refrendar los actos, que es apoyar esos actos, y quien debe responder de las consecuencias de esos actos es quien sea, pero no él, porque él no ha decidido convocar las Cortes y por tanto no puede responder. Y porque lo dice la propia Constitución, ¿vale? Entonces, como veis, todo está mezclado. Sus funciones son figurativas porque además es irresponsable y porque tal. Bueno, está todo mezclado. Vale. ¿Qué tengo que saber del refrendo del acto del rey? Pues que, en esencia, como el rey es irresponsable, no está sujeto a responsabilidad, todos los actos o casi todos los actos que hace el rey deben estar refrendados, respaldados por alguien que será quien responda. Que lo que os pongo en esta diapositiva me ha quedado, la verdad, que un poco lío de flechas, pero si la explico en clase creo que se entiende. Aunque sé que no es la más fina que he tenido de todas. Pero el refrendo, esencialmente, parte de que el rey no es responsable. Y que, por tanto, es responsable quien refrenda sus actos. Dicho también de otra forma, que también dice la Constitución, si un acto no está refrendado, no es válido. ¿De acuerdo? Entonces, de aquí, lo único que hay que saber del refrendo es, por una parte, esto. Y por otra parte, hay que saber lo siguiente, y es, vale, el rey es irresponsable, el rey no responde sus actos porque responde quien lo haya refrendado. Hay que saber una última cosa, y es, punto 1, ¿todos los actos del rey tienen que ser refrendados? Y la respuesta es no. Hay determinados actos que los excluye la propia Constitución, que estos no tienen que ser objeto de refrendo. ¿Cuáles son? Dice la Constitución algo muy pomposo como potestad de el nombramiento y el cese de los miembros de su casa. Os he puesto aquí un poco la definición de qué se refiere esto, ¿no? El rey tiene potestad de elegir y destituir sin necesidad de aprobación del gobierno, vía refrendo, vaya, a las personas que forman parte de su casa real, tanto en el ámbito civil, asesores, personas de confianza, bla, bla, como en el militar, ayudantes, campos, etc. Vamos a entendernos. Para el rey pedir un globo no tiene que estar refrendado, para que nos entendamos, ¿no? O sea que es bastante normal. Entonces, en general, ¿qué tiene que estar refrendado? Tienen que estar refrendados todos los actos que hacen ejercicio de sus competencias del artículo 62 y el artículo 63, ¿vale? De acuerdo. Entonces, ¿qué me queda por saber? Lo que me queda por saber es quién refrenda los actos. ¿Quién refrenda los actos? ¿Vale? La Constitución aquí no se pilla mucho no sé, no le dan muchas vueltas, la verdad, y te dice que, en general, los actos del rey los refrenda el presidente del gobierno. Es decir, presidente del gobierno, eres responsable de lo que haga el rey. Cuidadito, ¿vale? Pero luego te deja entrever que te dice, bueno, y en cada ámbito por el ministro competente. ¿Esto qué quiere decir? Voy a poner un ejemplo muy absurdo. El ejemplo absurdo es, imaginémonos, no sé cómo y no sé por qué, que del refrendo de una ley, perdón. Imaginemos, no sé cómo y no sé por qué, que de la aprobación de una ley se causa un daño. Imaginaos que porque se ha aprobado una ley se causa un daño, por lo que sea. Y nos planteamos, vale, de esta ley se ha causado un daño, por tanto, hay que indemnizar este daño. ¿A quién pedimos la indemnización? Hombre, al fin y al cabo, quien ha firmado la ley es el rey. Pidámosle a él la indemnización. Va a venir el rey y nos va a decir, lo siento, yo soy irresponsable. ¿Quiere esta ley? ¿La he firmado yo? Sí. ¿Ha causado un daño? Sí, perfecto. Dirígete contra los que han refrendado estos actos porque yo soy responsable. Yo firmo aquí porque la Constitución dice que tengo que firmar, pero no soy responsable. Entonces, dirígete contra los que han refrendado. Entonces, ¿yo con quién me tendría que ir dirigir a solicitar mi indemnización? En principio con el presidente del gobierno, pero esto que dice de y en cada ámbito por el ministro competente, lo que os digo, por eso os pongo este ejemplo, es que en esencia lo que dice es, hombre, aunque todos los actos los refrenda el presidente del gobierno, cada ministro que responda en su ámbito. Es decir, si la ley que ha firmado, me lo invento, es una ley tributaria, pues el refrendo lo va a hacer en última instancia el ministro de Hacienda. Si la ley que la ha hecho, la ha firmado y es una ley del ámbito sanitario, quien va a refrendar estos datos en este caso va a ser el ministro de Ciencia e Innovación y no sé cómo se llama el ministerio. Si es una ley de inmigración, que la que ha causado el daño, pues que le refrende los actos, que refrende el ministro de quien sea, ¿vale? El de inmigración y lo que sea. Esta es la idea,
¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí, tranquilidad. Pero esto sí que tenemos que acordarnos, lo que he puesto en el tercer cuadro, ¿vale? Hay un acto concreto que lo refrenda una persona concreta que no es ni el presidente del gobierno ni el ministro. Esto lo preguntaré seguramente dentro de 2 o 3 clases. Si miréis el planning, tenemos, de momento, luego intensificaremos, pero vamos a ir haciendo una vez al mes por lo menos mini simulacros de preguntas tipo, luego lo explico, pero vamos a hacerlo y lo vamos a hacer los miércoles. Están ya en el planning. Esto seguramente lo pregunte algo de esto, entonces quedaros con esto, ¿vale? Hay un acto concreto que no lo refrenda ni el presidente del gobierno ni el ministro competente, sino el presidente del Congreso de Diputados. Y es concretamente el nombramiento del presidente del gobierno y la disolución de las Cortes Generales del artículo 29. El artículo 29, entiendo que más o menos todos lo sabemos, que es el que regula el procedimiento para la elección del presidente del gobierno. Esto se ve dentro de 2 temas, que es el que te dice las votaciones, que sí, que si no, que si pasan no sé cuántos meses sin tener un presidente que hay que hacer elecciones otra vez. Bueno, lo veremos. El proponer y el nombrar ya al presidente del gobierno, que es lo más top que hay en el Poder Ejecutivo, este acto, si os fijáis, quien lo nombra, aunque es verdad que lo eligen los grupos parlamentarios, si leéis el artículo 29 te dice será nombrado por el rey a propuesta de las Cortes Generales. Pero lo nombra al rey. Lo nombra al rey. ¿Por qué quiere el rey? No, porque las Cortes Generales se lo han propuesto y él firma. Entonces, concretamente, esta firma, este acto del rey que hace en ejercicio de esto del artículo 99, no lo refrenda el presidente del gobierno, porque no está. Perdón, que grito mucho. Es que no está, no está. Entonces, y el ministro, si es que no hay ministros todavía, le estamos nombrando ahora al presidente del gobierno. Entonces, se plantea la cuestión de, vale, ¿y el nombramiento del presidente del gobierno que lo hace el rey, quién lo refrenda? Si no está el presidente del gobierno, que lo está nombrando ahora mismo, y tampoco están los ministros, que a su vez los nombra el presidente del gobierno. Bueno, pues concretamente, este acto, que es lo que tenéis que acotar, porque esto se acuerda todo el mundo, y si no lo sabéis, falláis en el examen y os joden la plaza, con perdón de la expresión, es que este nombramiento concreto que lo hace el rey, lo valida, lo refrenda el presidente del Congreso, que ese sí que está ya, porque las Cortes Generales ya se han constituido cuando ocurre lo del presidente del gobierno. ¿Entendido? ¿Qué me está contando el pavo este? Vale, pues bueno, ya está, ¿vale? Ya está. Me pongo un poco intenso, pero es que, bueno, es relevante esto. En principio con esto doy por terminado el tema 2 y perfecto, ideal, porque nos queda un ratito de clase y empezamos a ver lo que quería ver del tema 3, ¿vale? Si tenéis preguntas de este tema, al margen de que me podéis escribir, que no hay problema, decídmelo ahora, que lo vemos en un momento.